Cada año, el 2 de mayo se conmemora el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, una fecha que busca visibilizar una realidad que, aunque muchos prefieren ignorar, está presente en miles de escuelas en todo el mundo. No se trata solo de bromas o juegos pesados entre compañeros. El bullying es una forma de violencia sistemática, repetitiva y muchas veces silenciosa, que puede dejar cicatrices profundas y duraderas en quienes lo sufren. El bullying adopta muchas formas, puede ser físico, verbal, psicológico o social. Puede manifestarse en empujones y agresiones directas, pero también en apodos hirientes, exclusión constante, difusión de rumores o burlas públicas. Hoy, además, ha encontrado un nuevo escenario, el entorno digital. El ciberacoso agrava el problema, porque la víctima ya no encuentra refugio al salir del aula. Las redes sociales, los chats y las plataformas digitales amplifican el daño y lo hacen constante, viral e incontrolable. Según datos de la UNESCO, 1 de cada 3 estudiantes en el mundo sufre algún tipo de acoso escolar, y México no es la excepción. De hecho, ocupa los primeros lugares en América Latina en casos reportados. Esta cifra no solo revela la gravedad del problema, sino también la necesidad urgente de atenderlo con estrategias claras, efectivas y coordinadas. Hablar de bullying no es exagerar. Es reconocer que una cultura escolar basada en el miedo, la intimidación y la impunidad afecta el rendimiento académico, la salud emocional y el desarrollo social de los estudiantes. Las consecuencias pueden ir desde el aislamiento hasta la depresión severa, la deserción escolar e incluso el suicidio. Ignorarlo o minimizarlo es, en el fondo, permitir que continúe. Por eso, el Día Internacional contra el Bullying no debe ser una conmemoración simbólica. Debe ser un llamado a la acción, a romper el silencio, a escuchar con atención, a educar con empatía, a crear entornos escolares seguros, donde todos, alumnos, docentes, directivos y familias, asuman un papel activo en la prevención y atención del acoso. Porque el bullying no se combate solo con sanciones, sino con cultura, comunicación y comunidad. Para prevenir el acoso escolar, primero hay que entender de dónde viene. El bullying no es un fenómeno que surge espontáneamente en los patios de las escuelas. Tiene raíces más profundas, que muchas veces se conectan con dinámicas familiares, culturales y sociales. En muchos casos, el niño o adolescente que ejerce bullying no lo hace porque es malo, sino porque ha aprendido a relacionarse a través de la violencia. Puede estar replicando patrones que ve en casa, como gritos, humillaciones, agresiones o abandono emocional. En otros casos, proviene de entornos donde la competencia, la dominación y la burla son vistas como formas de validación. Es decir, donde el poder sobre los demás se confunde con autoestima. También hay que señalar el rol de los estereotipos y prejuicios sociales. El bullying muchas veces se dirige hacia lo que se percibe como diferente, orientación sexual, color de piel, peso corporal, discapacidad, religión, origen étnico, nivel económico o rendimiento académico. Cuando una comunidad escolar carece de una cultura de inclusión y respeto, se vuelve terreno fértil para el acoso. Otro factor relevante es el modelo escolar tradicional, que muchas veces privilegia el rendimiento académico por encima del desarrollo emocional. En muchas instituciones, no existe una estructura para enseñar habilidades socioemocionales, ni protocolos eficaces para atender conflictos interpersonales. Los docentes están saturados, los padres desinformados y los alumnos muchas veces se sienten solos o no tomados en serio. Y luego está la normalización del acoso. Frases como "así aprenden", "es parte de crecer" o "que se defienda" solo reflejan una visión cultural que minimiza el daño. Esta postura no solo invalida el sufrimiento de la víctima, sino que refuerza la conducta del agresor. Ignorar es legitimar. Y cuando el bullying se vuelve parte del paisaje cotidiano, deja de ser identificado como violencia. Además, la influencia de los medios y redes sociales no puede subestimarse. Muchos contenidos promueven modelos de masculinidad agresiva, humor ofensivo, burlas como entretenimiento o la validación a través de la exposición pública. Todo esto impacta en cómo los jóvenes entienden la convivencia y los límites del respeto. En resumen, el bullying no es solo un problema escolar. Es un reflejo de lo que como sociedad hemos tolerado, perpetuado o incluso reforzado. Por eso, la prevención comienza mucho antes de la primera agresión, empieza en casa, se fortalece en la comunidad y se institucionaliza en la escuela.
Si no atacamos las causas de raíz, seguiremos tratando los síntomas, pero no la enfermedad. Hablar del bullying no basta. Hay que prevenirlo con acciones concretas y sostenidas. Y para eso, es necesario un enfoque integral que involucre a toda la comunidad escolar, directivos, docentes, estudiantes, familias, personal administrativo y autoridades educativas. El acoso escolar no se resuelve con un castigo aislado ni con una plática anual. Se combate desde la cultura, la rutina y la coherencia. El primer paso es reconocer el problema, no minimizarlo. Las escuelas deben contar con protocolos claros y públicos para identificar, atender y dar seguimiento a los casos de acoso. Esto incluye canales confidenciales de denuncia, atención psicológica oportuna, intervenciones con ambos involucrados, víctima y agresor, y participación activa de los padres de familia. La acción debe ser rápida, firme y basada en el respeto a los derechos humanos. Segundo, es fundamental implementar programas de educación socioemocional desde los primeros años escolares. Enseñar habilidades como empatía, autocontrol, manejo de conflictos, comunicación asertiva y resolución pacífica de desacuerdos no solo previene el bullying, sino que mejora el clima escolar, y fortalece la autoestima de todos los estudiantes. Estas habilidades no son extra, son esenciales para la vida. Tercero, se deben generar espacios donde el alumnado tenga voz. Crear comités estudiantiles de convivencia, fomentar la mediación entre pares, y habilitar espacios seguros para expresar emociones puede marcar la diferencia. Cuando los estudiantes sienten que su opinión cuenta, que pueden actuar frente a la injusticia y que tienen aliados adultos, es más difícil que el bullying se normalice. Además, la formación docente debe ir más allá de los contenidos académicos. Es urgente capacitar al profesorado en temas como gestión de grupo, violencia escolar, diversidad, género e inclusión. Muchos casos de acoso persisten no por maldad, sino por falta de herramientas para detectarlos o intervenir de manera adecuada. En casa, las familias también deben involucrarse. No basta con preguntar, ¿cómo te fue en la escuela? Es necesario crear un entorno de confianza, donde los niños y niñas pueden hablar sin miedo al juicio o al castigo. Escuchar con atención, observar cambios en el comportamiento, y colaborar con la escuela son formas clave de prevenir y responder al acoso. Finalmente, las estrategias deben estar alineadas con una política educativa clara y con recursos suficientes. No puede haber prevención efectiva si los planteles no tienen personal capacitado, tiempo, materiales o apoyo institucional. Combatir el bullying no es responsabilidad exclusiva de la víctima ni del maestro que presencia la agresión. Es un compromiso colectivo. Porque una comunidad escolar que se organiza, se escucha y se respeta, es una comunidad donde el acoso no tiene espacio. La era digital ha cambiado muchas cosas, y entre ellas, la forma en que se ejerce el acoso. Hoy, una burla ya no se queda en el aula ni en el recreo, puede viralizarse en segundos. El ciberbullying es una de las formas más extendidas, complejas y peligrosas de acoso escolar, porque rompe las barreras del tiempo y el espacio. La víctima no puede escapar y el daño emocional se multiplica. El ciberbullying incluye insultos, amenazas, burlas, difusión de imágenes sin consentimiento, creación de perfiles falsos, hackeo de cuentas o exclusión intencional en entornos digitales. Puede ocurrir en redes sociales, grupos de WhatsApp, juegos en línea o plataformas educativas. Lo más alarmante es que muchas veces pasa desapercibido por adultos que no entienden del todo cómo operan estos canales o restan importancia al daño que pueden causar. A diferencia del bullying presencial, el ciberacoso tiene un alcance más amplio y permanente. Una foto humillante o un comentario violento pueden ser vistos, compartidos y replicados cientos de veces. Esto no solo amplifica el sufrimiento de la víctima, sino que le quita control sobre su imagen y su entorno. En casos extremos, ha llevado a depresiones severas, trastornos de ansiedad y suicidios adolescentes. Por eso, es fundamental que la prevención del bullying también contemple el entorno digital. No basta con apagar el celular o cerrar la sesión. Las escuelas deben trabajar la alfabetización digital crítica desde edades tempranas. Esto implica enseñar a niñas, niños y adolescentes cómo comportarse en línea, cómo identificar riesgos, cómo proteger su privacidad, y cómo actuar ante un caso de acoso virtual. Además, las familias tienen un papel clave.
Muchos padres no saben qué hacen sus hijos en Internet, qué redes usan o con quién se comunican. No se trata de espiar ni de controlar, sino de acompañar y dialogar. Crear confianza para que los hijos puedan hablar cuando algo los incomoda. Establecer límites saludables de uso. Preguntar cómo se sienten en redes, tanto como se pregunta cómo les fue en clase. También es necesario fomentar una cultura escolar que condene el acoso digital, tanto como el presencial. No puede haber impunidad. Es importante que los estudiantes comprendan que lo que ocurre en Internet también tiene consecuencias reales, y que ser espectador silencioso también es ser cómplice. Finalmente, se requiere que las plataformas tecnológicas, autoridades educativas y legisladores trabajen en conjunto para crear mecanismos de denuncia accesibles, procesos de intervención eficaces y normas claras sobre el uso responsable de la tecnología. El ciberbullying no es un problema de adolescentes. Es una forma de violencia que debemos enfrentar como sociedad. El 2 de mayo, Día Internacional contra el Bullying, no puede quedarse solo en una fecha más en el calendario escolar. Debe ser una jornada de conciencia, acción y compromiso. Porque detrás de cada caso de acoso hay una historia real, un niño que dejó de ir con ganas a la escuela, una niña que ya no se siente segura en el aula, un adolescente que sonríe menos, duerme mal o se aísla sin razón aparente. Combatir el bullying no es un favor que se le hace a las víctimas. Es una condición básica para garantizar el derecho a la educación. Nadie puede aprender si tiene miedo. Nadie puede desarrollar su potencial si vive en un entorno donde lo invalidan, lo ridiculizan o lo excluyen. Y ningún acto violento, por pequeño que parezca, debe ser justificado o ignorado. La buena noticia es que el acoso escolar sí se puede prevenir y combatir, pero requiere voluntad colectiva. Las escuelas deben construir culturas basadas en la empatía, el respeto, la escucha y la inclusión. Los docentes necesitan respaldo, formación y herramientas. Las familias tienen que estar presentes, informadas y activas. Y los propios estudiantes deben ser parte de la solución, no solo receptores de reglas. Además, como sociedad, tenemos que revisar los mensajes que transmitimos. ¿Normalizamos la burla como forma de humor? ¿Romantizamos la violencia como señal de fortaleza? ¿Exigimos respeto sin modelarlo? El bullying no surge de la nada. Se alimenta de silencios, de omisiones, de modelos distorsionados de convivencia. Por eso, erradicarlo implica también educarnos a todos. Este 2 de mayo, más que hablar de bullying, hablemos de cómo construir escuelas seguras, amables y justas, donde cada estudiante sepa que puede ser quien es, sin miedo a ser herido por ello. Donde no haya espectadores pasivos, sino comunidades activas y valientes que dicen esto no está bien. Donde el respeto no sea una excepción, sino la norma. Porque el bullying no es un juego, es violencia. Y la educación no puede convivir con la violencia. La escuela que merecemos empieza con respeto. Y el respeto empieza, siempre, por la acción.